5 minutos. Se cumple un aniversario más de la ESI, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, una larga lucha que venimos reclamando, además, no solamente por la sanción de esta ley, sino por su efectiva implementación, una ley que apareció muy visibilizada también en el marco de la campaña por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que uno de los ejes, el primer eje capaz de la campaña, es justamente educación sexual integral. Y para charlar de este tema está en línea Camila Carvalho, que es docente y además es militante también de los espacios del movimiento feminista, de mujeres en nuestra provincia, y que viene poniendo en agenda, no solamente en su actividad cotidiana, en su actividad como docente, sino también en sus militancias. Camila, muy buenos días, ¿cómo estás? Susana Babi y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. Buen día a las dos. Todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco, Cami, venimos diciendo, es una de las peleas que venimos dando desde el movimiento de mujeres hace muchos años para que realmente haya una efectiva implementación de esta ley. ¿Cómo es tu experiencia con la norma? Bueno, mi experiencia fue cambiando. Hoy en día, en mi experiencia, digamos, en la escuela y en el espacio de la universidad en el que trabajo también, no se presentan tantas resistencias como antes. Y eso nos permite también no solo hacer efectiva la implementación, sino convocar a más docentes, a más colegas a que también lo hagan, que por ahí en ese campo todavía hay una falta, porque hay una falta en la formación. Entonces, la formación docente todavía tiene esa deuda y cuesta a la hora de pensar cómo implementarla, es como faltan, digamos, las herramientas y falta cambiar la mirada, que por ahí es lo más difícil, en el sentido de que hay que problematizar, digamos, todo lo que aprendemos y todos los contenidos que queremos enseñar desde una perspectiva diferente. Así, en el presente es esa por ahí como la dificultad más visible que tengo yo, al menos en mi práctica. Camila, ¿y cómo fue tu formación? ¿Cómo llegaste a la formación específica de los contenidos de la ESI para después también poder llevar eso al aula? Bien, mi formación fue por mi propia determinación, digamos, de empezar a aproximarme a esos temas, básicamente porque me daba cuenta de que era algo que tenía que hacer, que estaba dentro de mis funciones, digamos, y de lo que se esperaba de que se hiciera en la práctica docente, pero no había tenido formación durante mi trayecto en la universidad. Y bueno, me aproximé primero a los materiales más básicos, si se quiere, que son los materiales que se difunden desde el ministerio, y a partir de ahí empecé a proponer algunas charlas y algunos talleres en la escuela en la que trabajo. Después vinieron las invitaciones, digamos, más institucionales desde el ministerio para jornadas de capacitación en ESI y desde el programa ENIA. Y después cursé la diplomatura de Educación Sexual Integral que se dicta en la Facultad de Humanidades. Y bueno, y ahora estoy haciendo algunas cosas también referidas a eso, pero tiene mucho de autoformación, digamos, y de ese interés, porque en realidad si fuera por exigencias de la escuela, supongamos, no sería como el caso. Camila, y de tu experiencia y ese vínculo con los y las estudiantes en el aula, ¿cómo ves que, bueno, les resulta a ellos también encarar estos temas o plantearlo en las charlas? ¿Y cómo proyectás también esas clases, pensando también
en cómo van a recibir ellos, cómo es esa interacción para abordar estos temas. Bien, yo tuve muchas experiencias, digamos, de hacer charlas y talleres de manera individual y otras coordinando con otros actores institucionales y a veces incluso con personas que también trabajaban en el plan ENIA, asesores de salud, psicólogos. Entonces, cada una de esas experiencias tiene una dinámica diferente. Nunca me encontré con resistencias por parte de los estudiantes. Siempre, sí, vergüenza y ciertas cosas que cuesta, digamos, instalar en la discusión pedagógica, digamos, porque, bueno, no hay una tradición de hablar de ciertos temas, o sí, pero desde una perspectiva muy acotada, digamos, a la cuestión biológica. Entonces, por ahí costaba en ese sentido, pero siempre los estudiantes respondiendo a un interés que a veces no lo podían expresar, pero que se notaba que lo tenían, sobre todo en las cuestiones más, en las más interactivas, digamos, era cuando hablábamos de temas no tan vinculados a la representación que hay sobre lo que es la ESI, que muchas veces se acota a la cuestión de los métodos anticonceptivos y la prevención del embarazo o la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, sino a cuestiones más abarcativas, como es la cuestión de la afectividad, de valorar los vínculos afectivos, de construir vínculos más sanos. La cuestión del consentimiento también es un tema que a veces, en la mayoría de las veces que lo trabajamos, como que despierta mucho debate, porque es algo que no se suele hablar tanto. Y bueno, y ahí hay que construir un montón de cosas, ¿no? Entonces moviliza mucho, pero en ese sentido los estudiantes siempre responden con mucho interés, y como descubren cosas que no sabían o problematizan cosas que como que les hacían ruido, pero que nadie les había hablado, ¿no? Entonces es súper importante. Camila, y decías, las resistencias son menores ahora en la escuela, pero sigue siendo bastante voluntarista la formación y los espacios que se van creando. Cuando se habla de la demanda de la ESI y de la implementación, ¿la institución cómo actúa? ¿Va generando esos espacios o ahí en la escuela también tiene que ser como es un recorrido y una trayectoria a partir de cada uno? Y es un poco así. Sí, a mí en mi experiencia, como notaban que yo tenía interés, después cada cosa que se hacía vinculada a eso era como que me llamaban a mí si quería ir, si quería participar, si quería organizar talleres con mis propios colegas. Y bueno, y siempre lo hice, pero sí quedaba medio acotado a que todavía queda, digamos, a que el resto de los colegas levanten también esa obligación que tienen, porque además es eso, no es una cuestión de voluntad de si quiero o no quiero dar, pero queda bastante acotado a eso, y no hay, por eso decía, no hay desde la escuela, por ejemplo, a la hora de planificar, y los directivos no piden que se planifique con contenidos o con lineamientos de ESI. Entonces tampoco los docentes, si no lo quieren incorporar, no lo hacen, digamos. Claro. Así que yo por mi parte en la escuela he dado más de una charla en ese sentido, invitando a pensar, porque es lo que cuesta mucho, ¿no? Pensar los contenidos y salir de la idea de que ESI solamente tiene que dar el profe de biología o el profe de educación para la salud, que era como la perspectiva anterior, digamos, desde ese rol más biologicista, biomédico. Entonces, invitarle a los colegas a pensar como profe de matemática, como profe de física, de lengua, literatura, todos podemos incorporar contenidos y lineamientos, pero lo que hay que hacer realmente es como cambiar, siempre decimos, ¿no? Ponerse las gafas violetas y analizar desde ahí
con una perspectiva de género, de derechos humanos, que es lo que realmente te permite ampliar la mirada, y ahí cualquier contenido que enseñes en la escuela lo podés trabajar desde alguna de las dimensiones que propone la ESI. Camila, y pensaba también un poco en esos otros contenidos que están dando vueltas por el sistema educativo, ¿no? Porque no solamente los contenidos propiamente bajados por el Ministerio de Educación de la Nación circulan en las escuelas. ¿Cómo es ese diálogo con esos otros contenidos, esas otras miradas? ¿Como qué contenidos decís? Y pensaba, por ejemplo, en las escuelas confesionales, entre comillas, donde ahí aparecen contenidos vinculados a la educación para el amor y esas cuestiones que... Ah, sí. A eso me refiero. Eso es otra dimensión ya de este debate, que es justamente ampararse, digamos, en el ideario institucional para plantear una cosa que no es educación sexual integral. Por eso... Siempre también mi invitación es a aproximarse a los distintos materiales, porque la ESI tiene unas dimensiones muy claras, y que el objetivo, digamos, uno de sus objetivos es brindar información, construir información con nuestros estudiantes de manera, o sea, información científica, validada, para que ellos puedan tomar decisiones, ¿sí? Con información. Entonces, lo que hacen en estas escuelas, con esto de educación para el amor, en realidad en muchos casos siguen reforzando estereotipos de género, roles asignados al género, cuestiones sobre los métodos anticonceptivos desde una mirada muy moralizante, y también esto de la cuestión de este paradigma así como biomédico, quizás, de poner así mucho énfasis en lo malo que te puede pasar, ¿sí? Tenés relaciones sexuales, y si tenés relaciones sexuales sin protección, no abordan para nada la dimensión del derecho al goce. Entonces es como una cosa bastante tergiversada, y no es lo que plantea la ESI. Y desde ahí hay como una pelea mucho más estructural, porque eso convive en ciertas escuelas, y es como, ahí sí no hay resistencias, porque se está planteando lo mismo que se plantea a nivel social, digamos, en muchas instancias. Totalmente. Bueno, 10 años de esta ley, una ley que seguimos reclamando por su efectiva implementación, que en una provincia como la nuestra sigue habiendo grandes falencias para eso, y uno lo puede ver en datos concretos, ¿no? Datos de embarazo adolescente no planificado, de abusos sexuales que se denuncian desde intrafamiliares hasta, bueno, realmente con datos muy alarmantes, ¿no? Camila, ¿qué deberíamos, como para cerrar, digamos, cómo podríamos remarcar la importancia de la ESI? ¿Por qué es importante la ESI? Bueno, creo que es esto que yo decía hace un ratito, la posibilidad de conocer, de tener información, y de saber con eso tener la posibilidad de decidir cómo quiero vivir mi sexualidad, digamos, que también es como una cosa mucho más amplia, no centrada solamente en la cuestión de las relaciones sexuales, sino, como decía hoy, de los vínculos, de la forma de expresarme, de la forma de existir, digamos, en esta sociedad. Y para mí la ESI aporta toda una perspectiva que realmente construye adolescencias más libres, y bueno, esa es la importancia. O sea, es como sacar de la discusión esta cuestión de que se plantea también desde la sociedad y desde algunos medios de comunicación, que tiene que ver con esta dimensión así de la genitalidad, de toda una cosa así que se crea como una especie de monstruo alrededor de la ESI, y para nada es eso. Pensaba en esto de la... Sí, te escuchamos. No, escuchamos tu experiencia. No, que he tenido experiencias de acompañar estudiantes en procesos muy determinantes para sus vidas,
y al tener esta cuestión de la escucha y el respeto, digamos, a la opinión de cualquier otra persona, realmente se genera incluso dentro de las escuelas un ámbito mucho más amigable para todos los aprendizajes, ¿sí? Uh-huh. O sea, si uno encara la cuestión de nuestras prácticas docentes y de nuestras prácticas de enseñanza desde esta perspectiva, se construyen vínculos pedagógicos inclusive mucho más fuertes, porque la ESI toca un montón de temas que a nuestros estudiantes les interesan, les son importantes, uh-huh, y que no los tienen desde otro lugar. O sea, muchas veces no tienen con quién hablar. Y bueno, nosotros desde la implementación de la ESI habilitamos todo ese camino que es muy relevante para sus vidas, para sus disfrutes. Camila, pensaba también en el desafío de despatologizar y descriminalizar, digamos, ¿no? Porque también está como muy asociado a esto, a patologías o a procesos de criminalización. Sí. Sí, es como, por eso digo que tiene un alcance mucho mayor la educación sexual, uh-huh, integral que lo que uno por ahí puede imaginar, o que lo que ha circulado, sobre todo en el marco del debate por la ley del aborto, donde se ponían cosas en discusión que no eran ni siquiera reales y nadie se aproximaba a las escuelas o a los centros educativos a ver qué es lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Yo cuando hablo con las familias de mis estudiantes y les cuento lo que vamos a trabajar alrededor, o sea, en el año alrededor de la ESI, tampoco he encontrado mayores resistencias. Uh-huh. Porque una vez que uno se aproxima desde ese lugar y explica cuáles son los contenidos y cuál es el enfoque que se le va a dar, las familias lo entienden, muchas veces hasta lo agradecen, uh-huh, también porque necesitan esa formación. Entonces no pueden hablar con sus hijos porque no saben y no tienen las herramientas quizás. Entonces desde la escuela también plantear esa articulación con las familias y con las comunidades es muy importante. Uh-huh. Es un trabajo enorme. Totalmente. Igualmente, ¿no? O sea, no es así. Camila, pero sí, hay muchas cosas. Y también un desafío para que podamos hablarlo con mayor cotidianidad en nuestros medios y volverlo transversal también, como vos decís, ¿no? Muchas gracias, Camila. De nada. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo. Camila Carvalho, docente, tallerista en algunos momentos también, ha enseñado o ha abierto espacios para la educación sexual integral en la calle, uh-huh, en instancias de, qué sé yo, cuando estábamos ahí viendo, esperando que se sancione la ley del aborto legal, seguro y gratuito, en las previas y demás, y esta experiencia muy interesante de cómo se vuelve operativa una ley, uh-huh, con esta perspectiva, ¿no? Pero que todavía nos queda mucho, y sobre todo para ese desafío que decía y la mirada que tiene ella con respecto a los contenidos transversales y qué pasa en las escuelas. Uh-huh. También. Y esto que decía, uh-huh, ella no es una cuestión de si quiero o no quiero. La ley está, los lineamientos generales de la ley está, perspectiva de derechos, perspectiva de género, no solamente una cuestión biologicista, hay material muy interesante, pero en el aula hay otras disputas, por eso también... Y mira la importancia, a partir de algunos datos, quizás mínimos también, pero referido a la Ciudad de Buenos Aires, y desde el Ministerio Público decían que a partir de un informe del año pasado, entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes que llegaron al Ministerio Público para hacer denuncias de abuso sexual, pudieron hacerlo, uh-huh, gracias a las clases de ESI. Totalmente. Que es una de las dimensiones, decíamos, bueno, la escuela como lugar seguro para poder también contar estas cuestiones. Y después el otro desafío, una vez que la escuela tiene acceso a esa información, ¿qué hace con esa información? Y es la otra discusión que se viene dando. Lo único que se puede hacer es dar intervención a la policía,
cuando uno escucha estas cosas? ¿Y qué hace después la escuela cuando interviene la policía, el Poder Judicial y demás? Hay toda una discusión también en relación a esa cuestión. 10:55 minutos. Nos estamos yendo y me apunta